Muy buenos días, queridos fraternos y fraternas que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Nelson Hernández, pertenezco al capítulo Paraíso de El Salvador y es para mí un placer y un honor esta mañana compartir con ustedes mi testimonio de transformación de vida. Cómo era mi vida antes de conocer a Jesucristo y cómo está siendo llevada y bendecida mi vida en la actualidad. Yo nací aquí en San Salvador en 1965, producto del matrimonio de mis padres, Madecadel Hernández y Sabina. Eh, Dios me bendijo con un padre maravilloso, muy talentoso, escritor, un hombre también muy estudioso de la salud, eh, pero sobre todo un hombre recto a carta cabal, de esos hombres que su palabra pesaba más que cualquier situación monetaria o de intereses, ¿verdad? Este hombre, pues, eh, se casó con mi mamá. Él era de un pueblo de Chalatenango, San Miguel de Mercedes, y mi mamá de un pueblo de San Miguel que se llama San Luis de la Reina. Se casaron aquí en San Salvador y producto de este matrimonio, pues, está su servidor y mis dos hermanas. Dentro de este hogar nosotros fuimos criados eh, bajo las creencias religiosas y la creencia en un Dios todopoderoso, Jesucristo. Y yo recuerdo con mucho cariño mi infancia, cómo mi padre y mi madre nos criaron como hijos amados. A nosotros nos decían siempre que nos amaban, nos abrazaban. Mi mamá me cantaba canciones de cuna, mi papá aparte pues de escritor también era músico, tocaba varios instrumentos y me recuerdo con mucho cariño cómo tocaba el violín, la guitarra, cómo le tocaba canciones a mi mamá, cómo le componía poemas. Él siempre fue muy cariñoso y muy amoroso, un hombre muy dedicado al hogar. Recuerdo cómo siempre trató como vaso frágil a mi madre, como siempre, todas las mañanas, antes de irse al trabajo, se despedía con un beso. Y por eso es que en la colonia donde vivíamos, algunos vecinos niños me preguntaban, mira, ¿y por qué tu papá se despide con un beso con tu mamá? Y yo no entendía esa pregunta en ese momento, pero ahora la entiendo y creo que ellos veían raro eso porque en sus hogares no lo veían. En cambio yo, para mí era algo normal hasta el último día de la vida de mi padre. Entonces nos criaron, nos enseñaron no solamente el amor a Dios, sino también nos ponían a trabajar desde pequeños. Fuimos esa generación que aprendimos a cocinar, a barrer, a trapear, a valernos por nosotros mismos desde pequeños. Incluso tuvimos la oportunidad y la bendición de conocer el campo en aquella época y en vacaciones nos íbamos a los terrenos en San Miguel con mis tíos a aprender a montar a caballo. Yo aprendí a nadar en un río que se llama el Tamarindo, ahí en el pueblo de mi mamá, un río cristalino, bellísimo, donde abundaba el pescado, los camarones, las jaibas. Entonces ahí me aventaron mis primos en una poza y ya como pude salí y así fue como comencé a aprender a nadar. Ese olor a tierra mojada, a aire puro, lo recuerdo, no solamente en mi corazón, en mi mente, sino que hoy que tengo la oportunidad de vivir cerca de la montaña, tengo siempre ese recuerdo constante, el cantar de los pajaritos, etcétera. Pues comenzamos a estudiar en aquella época en escuelas parroquiales cerca de Ciudad Delgado y fue una época, como les digo, maravillosa. Ya para 1978 comencé a estudiar en el Colegio Don Bosco, en aquella época quedaba aquí a la par de la Tiendona. Me encantó la educación salesiana. Por cierto, le envío un saludo muy especial a la promoción 83 del Colegio Don Bosco que nos está viendo en este momento. Me encantó la educación salesiana porque nos enseñaban a cultivar a la juventud el deporte, también el arte, la disciplina en la educación
y también a conocer nuestros alrededores, porque todos los domingos se abrían las puertas del colegio para todos los muchachos de las barriadas. Y ahí me di cuenta que había gente todavía con menores recursos que los que yo tenía. Gente, niños y jóvenes que llegaban sin desayunar, sin cenar, sin camisa, o que habían sido golpeados la noche anterior. Entonces me di cuenta de una realidad existente muy difícil y me sentí afortunado porque realmente en mi casa yo no estaba padeciendo de eso, sobre todo del amor. Nunca nos hizo falta el sustento ni la educación, pero sobre todo el amor. Eso es bien importante para que nuestros, nuestros hijos crezcan con esa seguridad. Entonces, a través del colegio, pues me encontré muchas amistades, muchos amigos y compañeros que, como les digo, todavía seguimos unidos. Pues bien, en 1980 llega la guerra al Salvador y sufre la juventud de esa época, esa transformación terrible, ese enfrentarnos a algo nuevo que realmente nos iba a probar como hombres recién salidos del cascarón, porque ya nuestra realidad iba a ser distinta. Nosotros en ese momento que vivíamos en Ciudad Delgado tuvimos una realidad muy difícil porque cerca de la colonia teníamos a la Guardia Nacional, a la Policía de Hacienda y enfrente estaba la CEL. Por lo tanto, habían balaceras prácticamente todas las semanas y teníamos que lidiar con eso. Era una prueba muy difícil, aparte de la recluta del ejército y la recluta de la guerrilla. Los jóvenes de aquella época sufrimos esos difíciles momentos, ¿verdad? Pero como para el joven nada le infringe un temor, pues yo me recuerdo esa época que a pesar de eso vivimos un tiempo muy especial en el colegio cuando el gimnasio se llenaba completamente con las barras de los colegios. La orquesta del Don Bosco era muy famosa y especialmente la barra porque tenían el apoyo de la orquesta. Entonces eran tiempos tremendamente felices, disfrutábamos los intramuros de una manera muy sana. Ya para 1984, que yo entré a la universidad, fue también otro cambio muy especial en aquella época. Los jóvenes éramos bastante tímidos, ¿verdad? No como los jóvenes de hoy en día que traen un chip diferente, pero nos enfrentábamos a una realidad de querer sobresalir, no solamente en el estudio, sino de llamar la atención. Para aquel entonces yo ya estaba trabajando, también estudiando y trabajando porque mis tíos se habían venido huyendo de la guerra aquí a San Salvador y comencé a apoyarles. Yo en esa época salía a vender por toda la zona de Ciudad Delgado con ellos diferentes cosas que nosotros teníamos en una pequeña tienda, huevos, preparábamos el queso, se compraba la leche y como yo lo había aprendido a hacer antes en esas idas que les dije a San Miguel, pues lo que se aprende bien, luego se pone en práctica y se continúa realizando. Entonces me enseñaron a trabajar desde pequeño porque realmente en las vacaciones, yo recuerdo que en 1980 trabajé en Laboratorio Falmar, donde aprendí a hacer pastillas, no le voy a hacer propaganda, pero algunas medicinas como el jocoferrón, el comple 12. Entonces, pero vieran qué interesante porque como estábamos en medio de la guerra me tocaba caminar desde el centro hasta Ciudad Delgado, me daban el ride desde la compañía hasta ahí por el cine Apolo y veía cómo en el día habían habido conflictos, me acuerdo de un camión en llamas de la Curazao y muertos alrededor, pues esa era la realidad que nosotros teníamos. Por eso esta generación, cuando ve problemas hoy en día, nos acordamos que hemos pasado por pruebas muy, muy difíciles. Pues bien, al final de ese año, mi querido amigo Mauricio Castillo, me presenta a un señor que era el director de una radio y a mí toda la vida me había encantado estar metido en situaciones donde hubiera mucha jolgorio, alegría. Estuve en el conjunto musicales del colegio, estuvimos en la barra del colegio, estuvimos en la orquesta del colegio. Y bueno, se presentó la oportunidad y le digo, mira, pregúntale a él si hay oportunidad de trabajar en radio. Y efectivamente me dijo que sí, y fue así como entró al mundo de las comunicaciones en 1985. Realmente para mí se abrieron unas puertas espectaculares en esa época porque
En radio teníamos en ese momento grandes maestros donde no solamente le enseñaban a uno a expresarse correctamente, a educar la voz, sino que hacer comentarios muy inteligentes porque digamos así, había un control de lo que se decía, no se hablaban vulgaridades, ni mucho menos tonterías, se programaba mucha buena música, pero es una carrera tremendamente bonita porque a través de un micrófono uno puede expresar sus ideas, acercarse al público, conversar con sus amigos. Pero esto también produce popularidad. El medio se presta mucho a la fiesta. Y entonces en ese momento para un joven con 18 años, eh, que de la noche a la mañana comienza a hacerse popular, especialmente con las señoritas, que tiene acceso gratis a esta vida de fiestas, y aparte de todo esto, que le pagan, para mí me había sacado la lotería. Mi padre me dice, mira hijo, no te metas a eso porque te vas a atrasar en tus estudios. Entonces, pero ahí veo vos, mi papá siempre me dejó tomar mis decisiones de esa manera. Él me enseñó a ser independiente también. Pues bien, entré a ese mundo y comenzó una carrera dentro de los medios de comunicación muy exitosa, pero al mismo tiempo muy bonita, porque no solamente comencé a tener un turno dentro de la radio, me dieron un programa que me catapultó como figura pública en aquella época. De hecho, este programa se convirtió en un fenómeno social, incluso de estudio por ejemplo, la Comunidad Económica Europea me invitaron para hacer una exposición sobre el fenómeno de esa época, cómo este programa influenció en los jóvenes, en la embajada, específicamente la embajada de España. Pues bueno, a grabar comerciales, maestro de ceremonia, convertí en voz oficial del Canal 4, en fin, toda una carrera exitosa. Pero también la fiesta continuaba, ¿verdad? La fiesta muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, al principio, pues uno se divierte y realmente ve que es algo que lo está disfrutando uno. Pero a medida va avanzando el tiempo, especialmente cuando se trata del alcohol, ya para ser feliz ya no es necesario un trago, sino que dos, y el consumo va aumentando. Entonces, yo veía cómo mis compañeros iban haciendo sus familias, pero yo seguía en esa fiesta sin final. Y el problema de esto es que cuando uno se viene a dar cuenta y se encuentra en la soledad de su cuarto en la noche o en la madrugada o un fin de semana, esa tristeza y esa felicidad le invaden en el corazón con un vacío inmenso que realmente el único que lo puede llenar es Jesucristo. En ese momento, en 1991, iniciamos un negocio con mi padre. Mi mamá, toda una visionaria, le dice, él sufrió un revés económico, un socio que tenía, pues, se portó mal con él y bueno, comenzamos de cero. Y mi mamá le dice, mira, ya no le hagas negocios a otras personas, pone tu propio negocio. Una visionaria completa de mi mamá, que por cierto, déjenme decirles, me enseñó a cocinar muy bien. Mi mamá tiene un toque exquisito en la comida, es fantástico. Así que para mis amigos del paraíso y mis compañeros del colegio, cuando tengamos chance y pase toda esta prueba que Dios nos ha mandado, vamos a ir a la casa de mi mamá para ver qué nos prepara. Entonces, y ahí comienzo a darme cuenta de algo que no sabía de mi padre. Sí sabía que era un hombre puntual, que jamás llegó tarde a su trabajo, pero su honorabilidad y su rectitud y su honradez siempre tienen premio tremendo. Cuando los amigos de él se dieron cuenta del problema que había, le dijeron, mira, nosotros los proveedores, nosotros te vamos a dar crédito, confiamos plenamente en ti. Y la otra parte de sus amigos, los clientes, no te preocupes, aunque tú vendas más caro la mercadería, a ti te la vamos a comprar. Nosotros nos desarrollamos en el medio de electricidad y telecomunicaciones. Muy caros los productos estos entonces, y nosotros sin dinero y de cero, pero teníamos un capital tremendo como era la honradez de mi padre. Un hombre a carta cabal, recto. Y me comienza ese hombre a enseñar lecciones de vida que yo la guardo en mi corazón. Un hombre que goza de toda mi admiración y mi respeto. Para mí mi papá es mi héroe, porque me enseñó a ser un hombre recto y honrado, y sobre todo a no encariñarme con el dinero, sino que
a compartir esos beneficios que Dios nos estaba dando en ese momento. Pues bien, comenzamos a tener un éxito después de no tener nada. La empresa comenzó a crecer poco a poco, con mucho esfuerzo, de una microempresa a una pequeña empresa y luego saltar a una media. Pero como yo les digo, la soledad a nivel personal me estaba matando, ¿verdad? Esa tristeza que no lo llena ni el alcohol ni las cosas materiales, porque a veces creemos que comprar cosas materiales nos va a hacer felices y eso tampoco a mí me hacía feliz. Pero bueno, alguien vio en mi rostro esa tristeza y fue así como un colega del medio eléctrico me invita a la reunión en el capítulo Paraíso. Un hombre muy insistente junto con el hermano de él, pues comenzar, vaya, don Nelson, vaya, lo esperamos. Y bueno, acepté, pero por quitármelo de encima, porque ya no lo aguantaba. Entonces, llegué y bueno, me recuerdo que llegué a esa reunión en la mañana, después de tener una noche de jolgorio. Eso fue un viernes. Los jueves yo tenía mi programa de rock de 9 a 12 de la noche a través de esta estación y después pues salíamos de la estación a seguir la fiesta. Pues de la fiesta me fui al Paraíso, al capítulo Paraíso. Me recibieron muy bien y realmente me extrañó un poco la actitud de estos hombres porque muy alegres, muy cariñosos y bueno, pero no le tomé mucha importancia. Siguieron insistiendo y comencé a llegar a esas reuniones y me fui dando cuenta que en estos hombres había algo distinto y me llamó la atención de algo muy poderoso, que nunca había visto que evangélicos y católicos se reunieran dentro de una misma actividad y no estuvieran peleando, sino que todo lo contrario, había un sentimiento de hermandad, de cariño, y ahí me di cuenta que había una visión de la fraternidad donde no se hablaba de política, no se hablaba de equipos de fútbol, no se hablaba de religiones, sino que solamente de un testimonio de un hombre. Y aquí es donde sentí la fuerza transformadora del Espíritu de Dios, porque no había nadie diciéndole, mire, conviértase que usted no está llevando bien su vida, sino que simple y sencillamente escuchábamos este testimonio y a nivel personal Dios le habla a uno. Y ahí es donde lo recibe en su corazón. Qué belleza realmente encontrarme a estos hombres, que déjenme decirles, me tuvieron mucha paciencia al principio, porque cuando uno llega, y especialmente de un medio de comunicación, donde la soberbia es muy alta dentro de todos los que vivimos dentro de ese ámbito, porque realmente es un ámbito muy materialista. Pero bueno, estos hombres fueron muy cariñosos conmigo y comencé a asistir yo a estas reuniones y me fui dando cuenta que la autenticidad de estos hombres era real. Jamás me preguntaron qué me pasaba ni qué me decía, simple y sencillamente se alegraban porque yo llegara, me daban un gran abrazo, me daban un apretón de manos y me comencé a sentir cómodo. Entonces, a raíz de acercarme a esta reunión todos los viernes aquí en Los Cebollines a las 7 de la mañana, esos testimonios de transformación de vida comenzaron también a transformarme a mí. Muchas veces algunos cambiamos de la noche a la mañana, otros nos tardamos. Un año después yo tomo la decisión, ya había comenzado a ir a mi iglesia, había comenzado a acercarme a todas aquellas cosas que mi madre me había enseñado desde pequeño y que por motivos de estar en este mundo de la actualidad que nos absorbe, y eso que para aquel entonces no existían las redes, me había alejado de las cosas de Dios. Pero gracias a la fraternidad, yo regresé a mi iglesia y comencé a disfrutar de ese de ese Dios vivo que se mira en las personas. Y bueno, comencé a invitar a mis amigos. Y el primero que invité fue a mi querido amigo Mauricio Castillo, de la promoción del Don Bosco. Y después de él vinieron más compañeros. Pedro Zelaya, vino también mi amigo Ulises Escobar, Carlos Pastrana. Y bueno, comenzaron a llegar todos los de la promoción, mis compañeros de la radio, mis amigos de la televisión, mis clientes, mis proveedores.
Hasta un enemigo invité, que para mí ya no es enemigo. Entonces, ¿por qué? Porque ahora estaba tratando de compartir lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ya mis padres en ese momento comenzaron a tener tranquilidad en el hogar porque miraban a su hijo los fines de semana, dónde estaba. Ya no se estaban preguntando a qué hora de la madrugada iba a llegar o si no iba a llegar o si por ser un país que siempre ha habido peligro, si no le había pasado nada. Pero me doy cuenta de algo muy importante, que las oraciones de una madre son primordial y fundamental en la vida de los hijos. Y hoy que recién ha pasado el Día de la Madre me doy aún cuenta más y me siento afortunado de tener a mi madre con vida y poderle dar cariño. Durante, durante los próximos 10 años también me acerqué mucho a mi padre que me había alejado de él. Él al principio se extrañó, ¿verdad? ¿Qué te pasa, verdad? Porque había sido muy frío durante años. Comencé a abrazarlo, a besarlo, a pedirle la bendición todos los días. Y mi vida comenzó a ser transformada porque ya nuestra familia se estaba uniendo con el amor de Dios, no con el dinero, con otras cosas. Qué lindo. Vi cómo por primera vez en mi vida me producía paz en mi corazón ver a mis viejitos los fines de semana tranquilos. Por primera vez en mi vida comencé a experimentar esa felicidad que es un estado permanente de tranquilidad y de paz. A pesar de los problemas que uno tenga, porque esos problemas no se van, a pesar del carácter que uno tenga, a pesar de los errores. Pero ¿saben qué? Dentro de la fraternidad hay un grupo de hombres que están siempre detrás de uno y jamás le han recriminado cuando uno vuelve a fallar o si uno cae. Al contrario, son hombres que, que son hermanos, son ángeles que Dios le manda a uno. El que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y yo encontré una nueva familia también ahí en la fraternidad. Pues bueno, déjenme decirles que Dios comenzó a bendecirme. A nivel económico, pues nuestra empresa fue creciendo. A nivel económico también la empresa fue expandiéndose. Eh, Comencé a servir dentro de la fraternidad, llegué a ser presidente durante 3 años y medio. Dios me utilizó de instrumento para que el capítulo Paraíso fuera creciendo, formar nuevos líderes, llegamos a tener 40 servidores. El capítulo llegó a tener 153 miembros en ese momento, 65 jóvenes, 65 damas. Formamos el primer capítulo gracias a la buena idea de Pedro Zelaya. Teníamos un capítulo de motos también que iban a dar testimonio en grupo de motos por todo El Salvador. En fin, fue una etapa maravillosa. Y Dios comenzó a sanar mis finanzas personales también, déjenme decirles, porque a pesar de que teníamos el negocio, yo tenía mis propias entradas que eran las que me gastaba. Gracias a Dios también yo fui muy, muy responsable porque a pesar de andar en fiesta, yo jamás toqué ni un 5 de la empresa, sino que eran mis propios ahorros. Y el problema de la fiesta es que uno se endeuda, entonces había mucha deuda y gracias a Dios, pues el Señor sanó mis finanzas, sanó mi relación con mis padres, sanó mi relación con Él porque comencé a participar dentro de la iglesia. Pero me hacía falta algo. Seguía solo, seguía solo. Y entonces comencé a pedirle al Señor una esposa. Una esposa. Le dije una noche, Señor, en esta cama donde estoy, no quiero estar solo. Quiero que me mandes a alguien. Y se la pedí con características como yo las quería. Y bueno, y no estaba solo. Me comenzaron a apoyar en la oración todos mis compañeros del capítulo. Y bueno, y pedíamos, pasó el primer año, el segundo año, y bueno, la cosa es que no me desesperaba, pues seguíamos pidiendo. Pero había una situación que yo no, no había
dimensionado que por qué Dios no estaba escuchando en ese momento mi oración. Dios había visto mi cambio de actitud y todo lo demás, pero yo había dejado, digamos que, entre comillas, toda la parranda, pero no había dejado de fornicar. Y acuérdense que el fornicador o el adúltero jamás será prosperado y muy difícilmente Dios le escucha a uno, salvo que vaya pues arreglando su vida poco a poco, porque yo realmente ahora sé que por la honra que le estaba dando a mis padres, Dios también me escuchaba mis oraciones. Así que decido de abandonar esa situación y comienzo a pedirle. Y bueno, en el 2013 me hablan de cuando dejo la presidencia, Dios no, cuando le echa el ojo no se lo suelta a uno. Me hablan de Radio Paz para que colaborara en la parte operativa de la radio y cambiara un poco la imagen, la programación y todo aquello, todo aquel cúmulo de conocimientos fantásticos que yo había obtenido de grandes maestros de la locución, de grandes compañeros, de personajes realmente ideales para los medios, me hicieron ponerlos en práctica dentro de esta radio maravillosa como es Radio Paz. Entonces me habló el obispo y yo le dije que con mucho gusto, ¿verdad? Y que mis servicios no iban a costar nada porque Dios era el que me iba a pagar a mí. Y que me dejara también mandar, ¿verdad? Para poder enseñar. Entonces comencé ese trabajo y esa transformación de esa radio. Y dentro de esas transformaciones creamos la primera escuela de locutores cristianos. Y así hicimos una invitación a nivel de todo El Salvador. Y comenzaron a llegar un montón de muchachos y muchachas. Y miren, ahí venía mi esposa. Ahí venía mi esposa. Dios me había mandado a una princesa tal y como yo se la había pedido. Y entonces, aunque cuando nos conocimos no me cayó muy bien, porque me habían dicho que se había expresado mal de mí, pero después me di cuenta que era una mentira. Entonces, bueno, me gustó y comencé a cortejarla. Y bueno, ella me aceptó. Y bueno, se la presenté a mis papás, se la presenté a mis fraternos, se la presenté a varios amigos. Y, y comienzo a pedirle al Señor que si realmente esa iba a ser la mujer de mi vida, porque realmente cuando uno pide en matrimonio a una mujer es para toda la vida y para hacerla feliz. Y fue así que muy pronto pues le pido matrimonio y yo dije, bueno, le voy a pedir de una manera romántica o de una manera espiritual. Así que lo decidí hacer de una manera espiritual y el domingo, después de Semana Santa, el domingo de Resurrección, al siguiente es el domingo de la Misericordia, ese domingo, pues yo le pido a mi esposa que fuera la compañera de mi vida, mi ayuda idónea y aunque no me respondía de momento, pero eran por los nervios, al fin me dijo que sí, en casa con mis suegros, mis papás. Y bueno, comienzan los preparativos de esa boda. Y miren, qué boda más linda, porque yo nunca me imaginé que en esa iglesia llena de flores que nos casaron dos obispos iba a estar llena de evangélicos y católicos celebrando que su hermano se estaba casando, que su hermano estaba feliz. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Elimina todas esas barreras que nos alejan de nuestros hermanos y nos une, felices. Y estaban todos mis amigos ahí, muy, muy contentos. Y después de eso, pues tuvimos una fiesta muy bonita, que por cierto la recuerdo con mucho cariño, porque al nomás entrar me pusieron el tema de mi programa de rock, que es muy conocido, y bueno, y después comenzó esa celebración, y bailamos una canción que yo siempre había soñado bailarla con mi esposa, que es You Are So Beautiful de Joe Cocker, y también por primera vez algo que no se nos planteó, un grupo de alabanza de Colombia, Estación Cero, nos dedicó una canción que se llama Este Amor, y es realmente una alabanza a Dios y la bailamos también. Ahí estaban mis compañeros del colegio, mis compañeros de la universidad, estaban familiares, por supuesto mi papá. Así que, pues, después de la fiesta, pues nos fuimos a nuestra luna de miel y comenzamos nosotros nuestra vida.
Déjenme decirles que el Señor, aparte de ser generoso y bueno, no solamente me mandó una mujer a la cual pudiera amar, la cual tuviéramos un montón de cosas en común, sino que mucho más joven, 20 años menor que yo. Entonces me premió. Una mujer también que nunca había sido tocada por otro hombre. Entonces me mandó una princesa completa el Señor. Cuando uno le pide las cosas, cuando uno le pide desde su corazón, el Señor le escucha. Y escuchó mi clamor esa noche que yo le dije no quería estar solo. Comenzamos esa vida ya juntos y preocupado porque, pues sí, nunca había estado yo más de una noche con una mujer, sino que, y mucho menos con amor, ¿verdad? Entonces, pero Dios fue bueno, comenzamos a disfrutar desde el principio y siempre a mi esposa la he considerado mi novia, nunca hemos dejado de ser novios porque hemos estado disfrutando este matrimonio como un noviazgo. Y Dios nos iba a mandar la primera prueba porque mi esposa le comenzó a tener un problema en su vientre y comenzó a sangrar mucho. Y entonces fuimos donde los doctores y el doctor le dijo que había que dar un tratamiento y si no, pues si no funcionaba ese tratamiento la tenían que operar y probablemente no iba a poder ser mamá. Y entonces comenzamos a orar con fuerza y después, un día después de venir de la iglesia, me dijo un fraterno, Ricardo Meneses, mira, te doy este aceite de Israel, me dijo, me lo han traído, ungí a tu esposa, ora por ella, para que el Señor la sane. Y efectivamente así hice, impuse manos esa noche sobre ella, sobre su vientre, y vi que se quedó dormida. Al siguiente día ella se despertó y me dice, mira, fíjate que no siento dolor, siento que, que Dios me ha sanado. Pues mira, le digo yo, Él ha sido. Vamos al médico a comprobar. Y fuimos al médico y comienzan a hacerle la ultrasonografía y todo, y no aparecía ningún problema. El Señor la había sanado. Y entonces nos estaba abriendo las puertas para poder ser padres, para el milagro de la vida, para el derecho más importante de todos, como es el derecho de nacer. Y fue así como el Señor nos manda ese milagro que se llama María Fernanda, mi hija. Cuando yo la tuve en mis manos y abrió sus ojitos, fue algo maravilloso. Nunca pensé que se pudiera experimentar tanta felicidad, tener a un bebé tuyo en tus brazos, tener ese pedacito de carne. Y me acuerdo que cuando la agarré abrió sus ojitos y se me quedó viendo. Fue como un rayo de luz que impactó mi vida en ese momento. Gracias a Dios mi papá la pudo conocer. Esos 10 años con mi padre fueron 10 años que yo amé a ese hombre. A pesar de que a veces me regañaba y todo, nunca le contesté. Después pude leer en la Biblia donde dice que aquel que honra a sus padres, Dios escuchará su oración y perdonará sus pecados. Pero yo no lo hacía por eso, sino que simple y sencillamente porque siempre he amado a mis padres del fondo de mi corazón. Y ahora tenía la oportunidad de demostrárselo todos los días. Por eso siento que Dios me dio la oportunidad de vivir estos últimos 10 años de la vida de Él, amándolo y respetándolo y admirándolo como nunca. Feliz, feliz él que su hijo ya era papá y el abuelo. Aunque mis hermanas dicen que sí, todos los demás nietos que tenían se iban a caer de la moto con la chiquita que estaban haciendo. Pues bueno, estábamos muy contentos cuando el cristiano pues siempre tiene pruebas en la vida y es donde Dios lo prueba con fuego. Y déjenme decirles que uno nunca está preparado para eso. Él siempre había sido un hombre muy saludable. Muchas de las recomendaciones que dan los médicos hoy en día, la mayoría él las hacía siempre. Era un hombre que tomaba mucho el sol por la vitamina D, comía muchos vegetales, hacía ejercicio, tomaba mucha agua.
Bueno, era un hombre de 91 años que no padecía ni de la tensión. Por eso cuando se nos enfermó, para nosotros fue un problema porque siempre lo habíamos visto sano. Y bueno, se lo llevan, me hablan por teléfono, yo estaba dando una conferencia con unos clientes y me hablan por teléfono y me dicen, tu papá te ha puesto grave. Y entonces salgo yo corriendo y nos llevamos al hospital a la fuerza. Mi padre, a pesar de sus 91 años, todavía tenía nos costó subirlo al vehículo entre 4 hombres. Imagínense la fuerza que tenía, porque estaba grave, estaba grave. Y por supuesto mi mamá al lado, una mujer muy amorosa que siempre estuvo a la par de él. Recuerdo con cariño, tengo muchos poemas en la mente de mi papá, pero hay un extracto de un poema que él le compuso cuando estaba a punto de cumplir 50 años, que le decía, ¿de qué me sirve la gloria del mundo, amada Sabinita, si no estás conmigo? Preferiría 1000 veces estar muerto antes de estar lejos de tu cariño. Imagínense qué amor más grande y más especial de mi padre hacia mi madre. La trataba con amorcito. Así le decimos a mi mamá, no le decimos ni mamá ni abuelita, todo el mundo le dice amorcito. Pues así le decía a mi papá. Y entonces llegamos al hospital y el médico nos dice, el primer médico, nos dice, mire, prepárense, despídanse porque él ya se va a morir. Y mi mamá enfrente, yo le digo, mire, no sea tan cruel, no me diga eso, le digo yo. Tiene que haber alguna posibilidad. Y estaba otro médico ahí que se sintió indignado quizás por la manera en cómo él se dirigió a nosotros. Y me dijo, mire, yo voy a luchar por él, yo voy a hacer, mientras hay vida y esperanza. Y fue así como lo metieron a la unidad de cuidados intensivos de este hospital, donde permaneció 12 días. Y donde esos 12 días mi mamá estuvo ahí día y noche sin separarse ni un momento de él. Qué amor más grande. Y bueno, fue mejorando de cuidados intensivos, lo pasaron a cuidados intermedios, a pesar de que cuando se despertó mi papá, me cuentan los médicos y las enfermeras que les dijo de todo porque se quería salir de ahí. Él no era muy amigo de las cuestiones de los médicos, a excepción de Pedro, que era el único que mi papá se dejaba tratar por él. Pero bueno, y también últimamente de Iván, siempre médicos ahí de la fraternidad. Y, y bueno, pero fíjense que un hombre con un carisma tremendo, porque cuando salimos del hospital todos los médicos y las enfermeras salieron a despedirlos hasta con un aplauso y no me dejarán mentir los médicos que en ese tipo de lugares la sensibilidad a veces se va. Entonces, lo regresamos a la casa feliz porque él vio, eso fue un 17 de noviembre del 2018. Y feliz porque ya estaba el árbol de Navidad y alegre que estaba en la casa. Llegó un viernes, el sábado pasó todo el día, llegó el doctor y nos dijo, miren, su papá ya está saliendo de esta, era una neumonía, ya está saliendo de la neumonía. Pero el domingo que llegamos con mi esposa y mi hija a estar con él, este, hicimos oraciones en familia, le dije, mire papá, ya nos vamos, le dije yo. Mi niña le dio un besito, lo abracé y estuvimos cabeza con él, con mucho cariño. Y vamos a ir a la iglesia, le digo, vamos a ir a misa porque ya es tarde y no queremos perdernos la misa del domingo. Él siempre vivía ahí en su Delgado, nos habíamos ido a Don Rúa. A entrar iba, que por cierto ahí me encontré a mi compañero Sea, que iba a entrar a la iglesia. Y me hablan por teléfono, mis hermanas, regresate que tu papá se ha puesto mal. Y entonces me regreso yo y me encuentro la peor de las escenas que la tengo grabada aquí en mi cabeza. Los niños, los nietos hincados le decían, Dios mío, no te lo lleves, no te lo lleves. Y tuve que hacer de tripas corazón en ese momento para no desbordarme yo también en llanto. Y entré al cuarto, me acuerdo que le di un beso en la boca. Le cerré sus ojitos porque habían quedado abiertos. Y le digo, papá, no te preocupes, que yo voy a velar por esta familia. Fue muy duro.
Pero miren, ahí estaban mis amigos de la fraternidad, del colegio, todo el mundo. Qué belleza tener esa fortaleza y el cariño de la gente. Y un hombre muy querido. Fíjense que tuvimos que alquilar gran parte de la funeraria porque no cabía la gente. Y ahí estuvieron dándonos fortaleza. Con sus oraciones, con su cariño, con sus mensajes. Y aunque yo no le encontraba sentido en ese momento, no me encontraba cómodo ni sentado ni acostado, era una desesperación terrible la que yo sentía, porque se había ido uno de los amores de mi vida, mi querido Padre. Pero Dios le da fortaleza a uno en momentos difíciles y forja a los hombres para que no dobleguen rodillas. Y así como en momentos cuando uno se aleja de las cosas de Dios, no crean que uno en este periodo no comete errores, claro que sí, pero Dios es tan bueno y misericordioso que le da la oportunidad de levantarse a través de los hermanos que le tienden la mano sin crítica ni nada para uno salir adelante. Y ese es lo bueno de creer en Dios, que a través del rostro de otras personas tiene la oportunidad de levantarse. Y así fue. Él sirvió como un ángel. Yo sé que está en la presencia de Dios para que este negocio siguiera creciendo, pero sobre todo para que la familia se uniera más y darle fortaleza sobre todo a mi madre, que imagínense ese amor tan grande de muchos años, verse separado, pues. Así que pasamos un periodo de luto muy difícil y comenzamos ya esta nueva vida sin mi padre, físicamente, pero en nuestros corazones vivo. Y viene esta prueba de la pandemia, que con esto quiero cerrar, que nos ha permitido como familia, con mi esposa y con mi hijo, estar juntos, poder conversar después de mucho, pero realmente conversar, poder disfrutar una comida en familia, poder hacer cosas que yo tenía años de no hacer. Mire, fíjense que tengo un jardín muy grande y me ha tocado cortar la grama, así que me ha tocado pegar buenas sudadas ahí, me ha servido para rebajar, poder comer mejor, poder orar en familia, poder reflexionar sobre las cosas de la vida, poder limar asperezas porque es una época de perdón, poder acercarme yo más a mis hermanas. Y hoy que ha pasado el Día de la Madre por primera vez lejos de la mía, pero yo le decía a mi mamá, mire mamá, estamos lejos, pero nuestros corazones están unidos, porque ¿qué distancia va a separar el corazón de una madre, de un hijo, si tienen el mismo corazón? Y hoy más que nunca estoy unido a ella, unida a mis hermanas, a mi esposa, a mi hija, viviendo ese momento, divirtiéndonos, jugando al doctor con mi hija, bailando, cantando, corriendo en el jardín. Dios nos ha premiado hasta con eso. Pero eso es lo que hace la fraternidad, es lo que hace Dios. Ver las cosas de una manera positiva. Que después de una gran prueba viene una gran bendición, pidiéndole protección. Pero ya no solo por nosotros y nuestra familia y nuestros negocios, sino por esta gente que están enfrentando la pandemia, por el mismo gobierno. Es increíble cómo en la fraternidad se pueden pedir por el presidente, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sin meternos en esos pleitos que hay en las redes. Porque eso es lo que hace Dios. Olvidarnos de esas diferencias, de esas tonteras, de la división, de estar peleando por equipos de fútbol, por partidos políticos o por religiones, sino que simple y sencillamente ver en la cara del otro la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso, cuando ya vemos a alguien, ya no lo vemos como un ser humano, sino que como un hermano. Y nos alegra verlo. Nos sentimos fortalecidos. Y ahora que estamos lejos a través de la distancia, pero cercanos en los medios, quiero decirles que Dios es bueno. Y que aunque nos sintamos a veces desesperados o tristes o nerviosos por las noticias, siempre hay un Dios más poderoso, que es el que nos da esa esperanza y esa certeza y esa seguridad
de que vamos a salir adelante. Hoy quiero dejarles ese mensaje de esperanza, de que Dios transformó la vida de alguien que se sentía solo en alguien que se siente completo, de alguien que se sentía triste en alguien que se siente alegre, y que ve en esto una nueva oportunidad para seguir creciendo como ser humano, y que cada día que pasa no es un día más, sino que es un día menos de vida, pero más cercano a la vida eterna, lo que nos permite aprovechar cada instante de nuestras vidas para no desperdiciarlas en tonterías, sino que en oración, en querernos, amarnos, en perdonarnos. Así que, queridos amigos, queridos fraternos, queridas fraternas del Salvador y del mundo, este es mi mensaje, y voy a cerrar con una oración que, si usted ya la hizo, la puede repetir conmigo, para que Dios bendiga su vida y se quede en su corazón este día, y que a partir de este día su vida ya no va a ser la misma, su vida va a ser transformada, porque va a tener a su corazón, no importa la cosa que usted haya hecho, a Dios no le interesa eso, lo que le interesa a usted es un cambio de actitud como el que yo tuve, y a partir de ese momento Dios va a comenzar a regir su vida, eso se lo aseguro. Así que cerremos nuestros ojos y repitamos: Padre que estás en los cielos, en esta mañana quiero darte las gracias por mi vida, Señor, por la de mi familia, por la de mis amigos, por la de toda esta gente que está combatiendo esta pandemia, Señor, para que sus manos sirvan de manos de sanación, Señor. Yo me reconozco como un pecador y te acepto como mi único y verdadero Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Y gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario y lavar mis pecados. Y a pesar de mis imperfecciones, de mis errores y de todo lo que a ti no te agrada, tu misericordia es infinita porque me perdonas y siempre me tiendes la mano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darme esa oportunidad de la vida y de ver que contigo todo es posible. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz día, que Dios me los bendiga y sigamos adelante de la mano de Jesucristo.